Tenemos un formulario de nombre de usuario, y en este momento solo estamos devolviendo todo, pero queremos devolver un formulario. Vamos a crear un elemento de formulario aquí. Luego haremos un div para contener nuestra etiqueta de nombre de usuario. Luego tendremos un campo de entrada de tipo texto para el nombre de usuario, y finalmente añadiremos un botón de tipo submit. Este es nuestro botón de envío, y le pondremos enviar. Guardamos eso, actualizamos la página, y aquí tenemos nuestro formulario. Genial. Podríamos añadir un controlador onClick en nuestro botón de envío aquí, y eso funcionaría bien cuando hagamos clic en ese botón. Los formularios se envían automáticamente cuando se pulsa Enter en un campo de entrada dentro del formulario. La mayoría de las personas están acostumbradas a esa experiencia de usuario. Lo que voy a hacer en su lugar es añadir un controlador onSubmit aquí, y si alguien hace clic en el botón de envío o pulsa Enter en este campo de entrada, se llamará nuestro controlador onSubmit. Vamos a crear una función llamada handleSubmit. Luego, colocaremos ese handleSubmit justo aquí y haremos una consola log que diga enviado. Guardamos eso, actualizamos la página, escribimos Joe, pulsamos enviar, y eso es interesante, desaparece. En realidad, si observas detenidamente, verás que se registra, pero luego obtenemos una actualización completa de la página. Podemos demostrarlo activando la opción Preservar registro. Escribimos Joe nuevamente, pulsamos enviar, obtenemos enviado, y luego navegamos a esa página. La razón por la que esto sucede es porque cuando envías un formulario en el navegador, automáticamente realiza una solicitud POST a la URL actual con los datos del formulario. Podríamos ver eso si miramos nuestra pestaña de red. Si queremos hacer algo en JavaScript basado en el formulario enviado por el usuario, entonces no queremos una actualización completa de la página. En su lugar, podemos hacer nuestro propio trabajo en JavaScript. La función handleSubmit como controlador de eventos aceptará un evento como argumento. Luego podemos decir event.preventDefault. Con eso, ya no obtendremos una actualización completa de la página y todavía veremos la cadena enviado registrada en la consola. Nuestro próximo paso es obtener el valor de este campo de entrada, porque queremos mostrar una alerta con el valor que el usuario introdujo. Necesitamos obtener nuestro nombre de usuario o algo, y diremos alert, has introducido más nombre de usuario. Podemos eliminar ese consola log aquí. Escribimos Joe y obtenemos has introducido Joe. ¿Cómo vamos a obtener ese valor de nombre de usuario? Bueno, una forma de hacerlo sería decir document.querySelector input value. Guardamos eso. Escribimos Joe, lo enviamos y aquí tenemos Joe. Eso no funcionará muy bien, no escalará muy bien en el mundo real porque la página podría tener múltiples campos de entrada. Si representáramos varios de estos, podrían entrar en conflicto entre sí. Consultar todo el documento rompe la encapsulación de este componente, porque significa que no puedes usar este componente en el contexto de otros componentes en una aplicación. No queremos consultar todo el documento. Otra cosa que podemos hacer es acceder al elemento de formulario desde el evento. Podríamos decir console.log event.target, y ese será nuestro elemento de formulario. Escribimos Joe, lo enviamos y obtenemos el elemento de formulario ahí mismo. Eso es genial. Pero echemos un vistazo a algunas de las propiedades en ese elemento de formulario. Chrome está representando este árbol DOM realmente útil, similar a lo que vemos en la pestaña Elementos, pero quiero ver las propiedades que hay en los elementos del formulario. Voy a usar console.dir, que mostrará las propiedades de esos elementos. Escribimos Joe, lo enviamos y aquí tenemos nuestro formulario. Aquí hay un montón de propiedades. Podemos ver que hay un 0 y un 1 para input y button, así que podríamos decir nombre de usuario o event.put target 0 value. Guardamos esto y escribimos Joe, lo enviamos y obtenemos Joe y mostramos nuestra alerta has introducido Joe. Eso funciona bien, pero prefiero obtener el nombre de usuario de otra de estas propiedades. Si miramos tenemos elements aquí y elements tiene un 0 y un 1. Podríamos decir nombre de usuario o event.target.elements 0 value. Y eso también funcionará. No me entusiasma mucho depender implícitamente del orden en el que se representan estos elementos, porque si añadiera otro campo de entrada aquí, estaré en problemas. Has introducido indefinido, no quiero depender de eso. Hay otra cosa que podemos hacer aquí, y es asociar adecuadamente nuestra etiqueta con la entrada, teniendo un for HTML para la entrada de nombre de usuario. Luego, teniendo un ID de username input justo aquí. Ahora, la etiqueta y la entrada están asociadas adecuadamente, lo que significa que puedo hacer clic en la etiqueta y se enfocará en la entrada, lo cual es bueno para la accesibilidad. Cuando escribo Joe aquí, pulso enviar, y luego miramos nuestro formulario en la propiedad Elements.
Además de los índices 0 y 1 para cada uno de estos elementos, también obtenemos el valor username input aquí, porque es el ID de este elemento dentro de nuestro formulario. También obtendrías lo mismo usando el atributo name. Miramos nuestros elementos de formulario y vemos que username input todavía está ahí. Cualquier elemento que tenga un name o un ID se asociará con ese nombre y ID en la propiedad elements del nodo de formulario. Puedes hacer referencia a esos nombres y IDs. Eso es lo que vamos a preferir aquí. Diremos nombre de usuario o event.target, que es nuestro formulario, elements.usernameInputToValue, para obtener el valor de entrada de nombre de usuario de forma segura. Con eso, escribimos Joe, y todo funciona exactamente como queremos, sin la implícita consulta de todo el documento ni la dependencia del orden de los elementos. Otra cosa que podríamos hacer es crear una referencia para nuestra entrada de nombre de usuario. Diremos usernameInputRef, react.useRef. Y luego podríamos decir ref =usernameInputRef. Y en lugar de esto podríamos decir nombre de usuario usernameInputRef.currentU. UsernameInputRef.current será el nodo DOM para la entrada, y obtendremos el valor de esa entrada. Esto también funcionará. Hay algunas formas de hacer esto, y agregaré nombre de usuario igual a document query selector input value. La razón por la que eliminé eso es que realmente quiero que por favor no lo uses. Rompe la encapsulación de nuestros componentes. Esa es una de las cosas que realmente nos encanta de React, que podemos encapsular la lógica dentro de nuestros componentes. No recomiendo este método ni este método, porque dependen implícitamente del orden en que se representan los elementos, y podrían romperse fácilmente si cambias ese orden. Cualquiera de estos dos funcionará perfectamente bien. Personalmente creo que si no necesitas una referencia para la entrada, es más fácil obtener la entrada desde event.target.elements. De todos modos, se recomienda usar for y ID de HTML para asociar etiquetas a entradas. Dado que ya tienes que hacer eso, creo que esta es la forma más sencilla de obtener el valor de las entradas en tu formulario. Con eso en mente, vamos a eliminar todo esto. Nos deshacemos de eso, limpiamos esto y eliminamos la referencia. Si estuviera escribiendo este formulario hoy, así es como se vería. En resumen, lo que tuvimos que hacer aquí fue crear un formulario que tiene un único campo de entrada y una etiqueta asociada a ese campo de entrada, y un botón con el tipo Submit. Es realmente importante que cualquier botón que pongas dentro de un formulario tenga un tipo, porque implícitamente tendrá un tipo de Submit. Eso no es del todo claro, especialmente si pones cancelar. Para el contenido, sin un tipo especificado que le dé a ese botón algún tipo de Submit, lo que sería realmente confuso. Si quieres tener un botón de cancelar o un botón de restablecer, entonces debes especificar el tipo como button, lo cual sé que es un poco redundante, pero si no especificas un tipo, el tipo será implícitamente submit, lo que realmente confundiría a tus usuarios cuando intenten hacer clic en cancelar. Así que especificamos ese tipo como submit. Colocamos enviar para el valor aquí. Luego, en lugar de poner un controlador onClick en el botón, ponemos un controlador onSubmit en el formulario. De esa manera, cualquier otra forma en que el usuario intente enviar el formulario llamará a nuestro controlador onSubmit. Luego, para evitar una actualización completa de la página, usamos event.preventDefault, y luego recuperamos la entrada del usuario usando event.target para obtener el formulario, y luego elements para obtener los elementos del formulario, y usernameInput para recuperar la entrada por su ID. Luego obtenemos el valor de esa entrada para obtener nuestro nombre de usuario, y luego mostramos una alerta a nuestros usuarios, o podrías enviar esto a un servidor backend.